A finales de año está pautado el juicio contra James Holmes y en la Corte del Condado de Arapahoe, tanto fiscales como la defensa ultiman detalles de este esperado juicio. Maralí Madrid nos cuenta las últimas peticiones de la defensa de Holmes. Adelante, Maralí, buenas noches. Gracias, buenas noches. A tan solo 2 meses del juicio en contra del acusado de la masacre en el cine de Aurora en julio de 2012, James Holmes, los abogados defensores están pidiendo al juez que prohíba dramáticos testimonios por parte de las víctimas. La defensa solicitó que el juez pida al jurado que consideren solo argumentos racionales y no se dejen llevar por los sentimientos o simpatía hacia las víctimas. Lo que la defensa está haciendo aquí es que están tratando de convencer al juez de que no permita testimonio emocional, que simplemente permita el testimonio que es racional, para que la gente cuando estén decidiendo no sean influenciados, ¿verdad?, por cosas emocionales en el caso, sino cosas racionales como están pasando. Eso es lo que la defensa está tratando de hacer. Realmente yo no creo que el juez se va a ir con la defensa en esa petición. Otra petición que los abogados de Holmes han pedido tanto al juez como a los fiscales es que no se utilicen frases tales como culpabilidad o muerte para describir el juicio, porque dicen, estas frases violan el derecho de Holmes a un juicio justo. En el mundo legal el lenguaje tiene mucho peso y lo que el juez, lo que la defensa quiere hacer es no permitir que usen cierto tipo de lenguaje que tiene una influencia negativa en el caso, como lo que se llama en inglés death face, que es la fase de la muerte. ¿Verdad? Ese lenguaje lleva unas connotaciones bien negativas y la defensa quiere prohibir el uso de ese tipo de lenguaje. Aunque cabe mencionar que ni el juez ni los fiscales han utilizado dichas frases a menudo. Por otra parte, previamente el juez dictaminó que una cámara de circuito cerrado será permitida para transmitir el juicio, algo que a decir de expertos podría tener un gran peso. Desde el principio este caso siempre ha sido un caso de publicidad nacional e internacional. Las cámaras en la sala lo van a hacer más grande todavía. Del momento que este juicio empiece, esto va a estar alrededor del mundo entero. Los abogados en los dos lados tienen que estar conscientes, bien conscientes de que las cámaras van a tener un efecto, no solamente en cómo ellos están actuando y lo que están diciendo, sino en el testimonio de la gente que está testificando. James Holmes se declaró no culpable por razones de demencia de los cargos en su contra de matar a 12 personas y herir a 70 durante el ataque en el cine de Aurora. Los fiscales tienen hasta el viernes para responder a esta petición por parte de los abogados defensores. Es de información al momento para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por ese informe y seguiremos muy de cerca todos los detalles de este esperado juicio.